Los albores de la civilización por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, agosto de 2009. Documento del Museo Interactivo Samoga y del Observatorio Astronómico de Dependencia de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales. Presentación. Estas notas conmemorativas del Año Internacional de la Astronomía 2009, que solo pretenden motivar el espíritu investigativo de los alumnos, son un periplo por los caminos de la ciencia desde sus albores hasta Galileo, vista desde la perspectiva de la astronomía. Y se supone esto porque, siendo la astronomía al tiempo la más antigua y la más moderna de las ciencias, puede mostrarnos el camino del conocimiento. Ver tiempo y calendarios. Imagen: el calendario Muisca. Primera parte, sobre la evolución cultural que nos diferencia. La vida. La edad del universo es de menos de 15.000 millones de años y la de la Tierra menos de 5.000 millones. No está claro que hubiera vida antes de 4.000 millones de años. Las principales evidencias que se tienen son los fósiles y los más antiguos son microfósiles de 3.800 millones de años. Evolución humana. Hemos evolucionado biológicamente y nuestros ancestros humanos apenas aparecen hace algunos millones de años. El tránsito de la posición cuadrúpeda a la bípeda ha enmarcado la mayor diferencia entre los simios y los humanos y originado el mayor potencial para la evolución cultural. Y hemos evolucionado culturalmente. El Homo robustus habitó en la pradera y el Homo habilis en la selva. Ambos son del Pleistoceno inferior. Del Homo habilis sigue el Homo erectus del Pleistoceno medio temprano y más adelante el Homo sapiens en el Holoceno temprano y finalmente el hombre actual. Al no poseer una ventaja física natural superior, las desarrollamos todas: la rueda, el serrucho, el telescopio, etc. Las comunidades primitivas. Después del arco y la lanza, el fuego y el abrigo fueron fundamentales para la especie humana. En el pasado fuimos carroñeros. Donde comían los carnívoros hicimos amistad con el perro y aprendimos el arte de domesticar animales. A diferencia de los europeos que contaron con 10 de 14 mamíferos útiles y con el trigo, los americanos contamos con solo 2, como la llama y con el maíz, y los polinesios ni siquiera con los cereales. Principios de la civilización. Lo que importa es el pensamiento práctico, así la aritmética para la contabilidad, la geometría para medir la tierra y ubicar las cosechas de grano, el alfabeto para describirlo todo. Con los calendarios surge la agricultura y con la agricultura los primeros poblados que aparecen hace unos 10.000 años. Y gracias a los poblados surge la escritura y con la escritura los imperios. Ver cultura y astronomía. Segunda parte, la astronomía en los cimientos de la civilización. Del trabajo colectivo al trabajo especializado. El trabajo en grupo facilitó la supervivencia. Más adelante el trabajo se especializa. Unos pescan y cazan y otros cultivan la tierra. Los agricultores de productos no perecederos sacan mayor ventaja. Por la división del trabajo, el lenguaje pasa de ser simple a complejo y surge la propiedad privada. Los calendarios. De la regularidad del movimiento de los astros en el cielo surgen los calendarios, con ellos aparecen las primeras leyes físicas y por lo tanto los cimientos de la ciencia. Épocas de cosecha, riego, pesca y crías, temporadas de lluvia o de nieve. Las irregularidades del tiempo meteorológico, a pesar de las tendencias casi irregulares del clima, conducen a la especulación y a los ritos sagrados. Gracias a los calendarios aparece la agricultura. La astronomía está en la base de la civilización. Con la luna se inventan la semana y el mes y con las estaciones del año. Así se pueden anticipar la llegada de la lluvia, la subienda de peces, la cría de ganado y la época de siembra o de cosecha. La siembra debe ser oportuna y también la recolección de los granos para evitar hambrunas y poner en riesgo la seguridad del Estado. Gracias a la agricultura aparecen los poblados. El hombre primitivo fue inicialmente errante hasta que se establece con los animales domesticados al pie de los cultivos. Los primeros poblados aparecen hace unos 10.000 años. La ciudad, aunque más reciente, es un desarrollo tecnológico tan fundamental como lo son el fuego y la rueda. Gracias a los poblados surge la escritura. El orden o secuencia de su desarrollo es
la contabilidad, luego el pictograma, pasamos al ideograma, luego aparece el fonograma que evoluciona hacia el alfabeto. La imagen muestra la secuencia desde el pictograma al alfabeto. Es necesario informar de cantidad y cualidad para saber sobre lo que se tiene y también sobre lo que se hace. Gracias a la escritura surgen los imperios. El imperio maya tuvo similitud con el babilónico. Su calendario se basaba en la luna. El imperio inca tuvo similitud con el egipcio. Su calendario se basaba en el sol. Ver la astronomía en América precolombina. Egipto y Babilonia. La astronomía babilónica basada en la luna se remonta al tercer milenio antes de Cristo, alcanzó su auge hacia el 600 a 500 antes de Cristo. El ciclo de Saros de 223 meses nódicos o lunas llenas es babilónico. El calendario egipcio se apoyaba en el ciclo solar. El comienzo del año, que venía determinado por el orto de Sirio, coincidía con las crecientes del Nilo. Babilonia, el Tigris y el Éufrates en la fértil tierra prometida. Sistema sexagesimal, circunferencia de 360 grados, cada grado con 60 minutos, dado que el año son 360 días. Todo por reglas fijas, no existía el metodológico y se aplica el principio de causalidad. Sobresale el ciclo de Saros de 223 meses sinódicos para la predicción de los eclipses. Ver el camino a las estrellas. A orillas del Nilo. Mediciones para la navegación, replantear lotes anegados y prever el invierno. Mediciones para la construcción e impuestos. Calendario para las cosechas y siembras. El día en 24 horas. Surge el sistema numérico. Ver mecánica planetaria. Tercera parte, el racionalismo griego y la matematización del mundo. Los pitagóricos, año 572 al 48 a.C. Pitágoras de Samos, del año 580 al 500 a.C., visita a Egipto y Caldea. Todo se reduce a números, cada nota musical en función de la longitud de la cuerda. El cielo en su totalidad es números y es armonía, igualdad para todos los seres vivos, humanos y animales, conexión entre números y música, invento del sistema decimal y las tablas de multiplicar. Ver protagonistas de la astronomía. Los irracionales. Como el número pi y la raíz de 2, una nube de infinitud, pares e impares, cuadrados y cubos, hipotenusa y cateto se relacionan con áreas. La raíz de 2, ¿qué fracción la origina? Los irracionales no son números verdaderos, están ocultos en la infinitud. Y pasos, el pitagórico desea calcular la diagonal del cuadrado de lado igual a 1 y por eso lo lanzan fuera de la hermandad. La cuadratura del círculo. Con compás y escuadra obtener un radio tal que las áreas de ambos sean iguales equivale a encontrar la razón entre la circunferencia y el número pi. Hace 100 años se demostró que el círculo no se cuadra, entre comillas, que es imposible esa tarea. Los pitagóricos del agotamiento. Antifón el sofista, año 479 a 411 a.C. calcula el arco de la circunferencia en función del polígono regular de n lados, con n igual a 3, a 6, a 12, a 24, etc. Para llegar a la circunferencia, ¿cuánto vale ese, etc.? Cuando detenerse es imposible y fatal el infinito. La Atenas de Aristóteles era semidemocrática, a pesar de la igualdad entre los seres. El trabajo era para los esclavos y también era indigno para la clase social privilegiada. Zenón de Elea, 490 a 430 a.C. En su Plus Cachange, Zenón introduce el fundamento del cálculo infinitesimal al combatir las tesis del movimiento con la paradoja de Aquiles y la flecha. Para ir de A hasta B habrá que pasar la mitad, luego la otra mitad del camino restante y así sucesivamente, como se ilustra en la imagen inferior. Si se generaliza esto, la flecha que se dispara en A no podrá alcanzar el blanco en su destino B. Siempre faltará la mitad de parte del camino por recorrer. Es decir, la flecha y el blanco no se encontrarán. La geometría plana.
A Euclides, año 300 a 265 a.C., se le conoce como el padre de la geometría. La geometría de Euclides, un instrumento de razonamiento deductivo, también es en extremo útil en la física, la astronomía, en la química y en diversas ingenierías. Su obra Los Elementos presenta formalmente 5 postulados para el estudio de las propiedades de líneas y planos, de círculos y esferas y de triángulos y conos. Ver Albert Einstein. La indagación racional sobre el universo. Tales de Mileto, 639 a 546 a.C., el primero de los grandes astrónomos, creía que el universo era esférico. Se le atribuye haber medido las pirámides valorando sus sombras en función de la sombra humana. Fue el primero en dar una explicación científica de un eclipse y en dividir al año en 4 estaciones y en 365 días. El pensamiento práctico de Arquímedes, 287 a 212 a.C. Estima útil aplicar el número pi así. El número pi está entre 3 enteros un séptimo y 3 enteros 10/17. Entre sus inventos, las palancas y el tornillo de Arquímedes, logró encontrar los fundamentos en hidroestática y en la estática. Usó el método del agotamiento para calcular el área de una parábola con la sumatoria de una serie infinita y dio una aproximación extremadamente precisa del número pi. El modelo heliocéntrico. Aristarco de Samos, año 310 a 320 a.C., propone el modelo heliocéntrico, que considera al Sol como el centro del mundo y no a la Tierra. Observó que la distancia Tierra-Sol era mucho mayor que la distancia a la Luna, deduciendo que el Sol tenía que ser mucho más grande. Aplicó por primera vez la geometría a la astronomía para calcular con los eclipses que el diámetro lunar es 0,36 veces el de la Tierra. Hoy sabemos que es 0,27. Y por semejanza de triángulos se estima la distancia Tierra-Luna y Tierra-Sol. Ver Newton. La esfericidad de la Tierra. Aristóteles, año 384 a 322 a.C., combatió la idea de una Tierra plana según el cambio de la posición de las estrellas en el cielo con la latitud y la forma circular de la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna durante un eclipse. Propuso el modelo de los 4 elementos. Aquí vemos agua, tierra, fuego y aire. Cada elemento sale de 2 propiedades de la materia. De frío y seco sale la tierra, o de frío y húmedo sale el agua, por ejemplo. Primera medida astronómica. Eratóstenes de Cirene, 276 a 194 a.C. Mide la circunferencia de la Tierra utilizando la diferencia en la altura del Sol observada en Siena y en Alejandría, la que alcanza 7,5 grados en el solsticio de verano, observes la imagen, y que equivale a la medida de la distancia entre ambas ciudades. Eratóstenes obtiene la medida de la oblicuidad de la eclíptica, la precesión del eje de la Tierra. Hiparco, 190 a 120 a.C., inventó la trigonometría utilizando un catálogo de más de 1000 estrellas y descubrió la precesión del eje terrestre. Calculó con bastante exactitud la distancia de la Tierra a la Luna, ya realizada por Aristarco, en el año 310 al 230 a.C. fue que vivió, estimándola entre 59 y 67 veces el radio de la Tierra. Hoy sabemos que son 60 veces. El sistema de Hiparco, con ligeras modificaciones o mejoras, se sostiene durante 1700 años. Cuarta parte. Misticismo y dogmatismo desde el fin de la historia clásica, año 500, hasta el Renacimiento, año 1500. En la Edad Media, la Tierra, centro del universo. Claudio Ptolomeo, año 85 al 165 después de Cristo aproximadamente, propone un sistema geocéntrico. La teoría de los epiciclos de Ptolomeo permitía no solo dar una explicación teórica al movimiento de los planetas, sino también obtener predicciones fiables.
Finalizando la Edad Media, pesan las ideas griegas. La visión aristotélica tenía 2000 años de rezago. Por ejemplo, la Tierra es el centro del universo y está estática según Aristarco. Año 310 al 230 a.C. Física en griego significa naturaleza, pero no del medio ecosistémico, sino de la finalidad que tienen las cosas. Un hueso y un perro. El perro tiende a moverse hacia el hueso y la naturaleza del hueso es ser comido por el perro. Las balas de los cañones se mueven en escuadra y no en parábola. Ver el universo. Quinta parte, vientos de experimentación y grandes descubrimientos. Copérnico mueve el mundo. Copérnico, año 1473 a 1543, no fue un observador, simplemente leyó Aristarco, año 310 al 230 a.C., en la Universidad de Bolonia, y se apoyó en las referencias que hizo él Aristóteles, año 384 al 322 a.C., para refutar el modelo geocéntrico. Si el modelo fuese el de Aristarco por ser heliocéntrico, el movimiento retrógrado podría explicarse bien sin requerir de los 27 círculos del modelo geocéntrico de Ptolomeo, quien vivió del 100 al 170 a.C. Ver guía astronómica. Cuadrantes de pared. El astrónomo danés Tycho Brahe, año 1546 a 1601, fue eficiente observando con cuadrantes de pared en tiempos en los que se cuestionaba que la Tierra fuera el centro del mundo. Propuso un sistema intermedio entre el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico, con la Tierra como centro circundada por la Luna y el Sol, y esta a su vez circundado por los planetas. El encuentro de dos culturas, la cultura del español, el trigo, el caballo y la gallina, versus la cultura del indígena, el maíz, el perro y el pavo. Inventamos la rueda, pero por falta de tracción animal estaba acostada. América y la navegación. La astronomía es la nueva herramienta de la navegación para salir a los mares y acceder a los océanos. La estrella polar da la latitud, pero la longitud es otro asunto que demanda efemérides confiables. Johannes Kepler, año 1571-1630. En Mysterium Cosmográfico 1596 utiliza las distancias de los planetas al Sol para encajar una de las órbitas de los planetas inscrita en uno de los sólidos regulares y sobre este circunscrita la órbita del planeta exterior siguiente. Es el inventor de la cámara oscura y de la ciencia ficción. Usa las observaciones de Tycho Brahe, entre estas las de Marte, con un error medio de 2 minutos de arco. Sus leyes, que destronan la circunferencia y el movimiento uniforme, cambian los postulados de la perfección al señalar órbitas elípticas y velocidades variables. La primera ley de Kepler. A los 8 años concluye con Marte y entonces se encuentra que su órbita no es circular, sino elíptica. Es la primera ley que ubica al Sol en uno de los focos de la elipse. Así, la órbita no se configura con 7 epiciclos, sino que es una sola curva. Además, Kepler modifica la norma aristotélica del universo y cae el círculo como elemento perfecto y algo de la perfección prevista para los cielos. La segunda ley de Kepler. Kepler descarta la idea de Copérnico de que la velocidad planetaria es constante y entonces formula la ley de las áreas en 1609. Esta es la segunda ley de Kepler, que señala la igualdad de las áreas, que barre el radio vector en periodos iguales de tiempo y que determina que la velocidad del planeta es variable, haciéndose más rápido en el perihelio y más lento en el afelio. En la expresión adjunta se relacionan las velocidades extremas, que son las del afelio y el perihelio, con la excentricidad de la órbita E minúscula. La tercera ley de Kepler. En la obra La armonía de los mundos comparó los atributos de los 5 planetas conocidos, buscando las relaciones armónicas entre ellos. En 1619 publica la tercera ley, que relaciona los cuadrados de los periodos de revolución con los cubos de los semiejes mayores de las órbitas planetarias. Galileo Galilei, año 1564 a 1642.
Fue un defensor de la teoría copernicana, lo que le trajo grandes conflictos con la Inquisición, y el precursor del método científico. Tres resultados de su método científico: el plano inclinado, el péndulo, la caída libre y las leyes de las proporciones. De su trabajo surge el cambio conceptual para el paso del tiempo discreto al tiempo continuo, de días y meses a velocidad y aceleración. Descubre con el telescopio en 1609 las manchas solares, 4 lunas de Júpiter, las fases de Venus y las montañas lunares con el telescopio refractor. El telescopio refractor, aplicando la idea del invento holandés, construyó un telescopio refractor de lentes y en 1609 fue el primero en aplicarlo para la astronomía. Descubre cráteres y montañas en la Luna, manchas solares y 4 satélites de Júpiter, y a partir de esto empieza a combatir la cosmología aristotélica basada en la perfección de los cielos y la preeminencia del geocentrismo. Sorprende a todos. En 1610 publica El Mensajero de las Estrellas, un sólido, breve e ingenioso trabajo de observación metódica. Los satélites de Júpiter, las fases de Venus, la nebulosa de Andrómeda, las manchas solares, los anillos en Saturno. En manos del inquisidor, sus primeros enemigos son los jesuitas, y como no pudo demostrar que la Tierra giraba en torno al Sol, desafió a la Iglesia a que demostrara lo contrario. Se le prohíbe enseñar la teoría de Copérnico y se le asigna el caso al cardenal Belarmino, inquisidor del humanista Giordano Bruno. Urbano VIII, nuevo papa, invita a Galileo a escribir el sistema del mundo en 4 diálogos, pero Galileo traiciona la intención del papa y entra a la Inquisición el 12 de abril de 1633, quien lo condena por apostarle a las nuevas ideas y sus consecuencias. Ver astronomía en la Edad Media y en el Renacimiento. Sexta parte, a modo de epílogo, construyendo sobre las lecciones aprendidas. 2009, Año Internacional de la Astronomía. Hoy estamos a 400 años de haber observado con telescopio el cielo gracias a Galileo. Por este hecho fundamental, el 27 de octubre de 2006, la Unión Astronómica Internacional anunció que la UNESCO declaraba el 2009 Año Internacional de la Astronomía. 6 de los objetivos del Año Internacional de la Astronomía 2009: aumentar el conocimiento científico de la sociedad, promover el acceso al conocimiento universal de las ciencias fundamentales, fomentar el crecimiento de comunidades astronómicas en países en vía de desarrollo, apoyar y mejorar la educación en ciencias tanto en las escuelas como a través de los centros de investigación planetarios y museos, ofrecer una imagen moderna de la ciencia y los científicos, fortalecer las ya existentes y favorecer la aparición de nuevas redes de astrónomos aficionados, educadores científicos y profesionales de la comunicación científica. Ver la astronomía en Colombia. Fuentes principales: Albert Einstein, Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento, 50 años de la llegada del hombre a la Luna, Cultura y Astronomía, Colombia por un desarrollo satelital, El Universo, Guía Astronómica, la astronomía en América precolombina, la astronomía en Colombia, la Luna, Llegamos a Marte, Isaac Newton, Materia oscura y energía oscura, Mecánica planetaria, Observación del cielo y carta celeste, Sol, lunas y planetas del sistema solar, Tiempo y calendarios, 3 décadas del Hubble, protagonistas de la astronomía y Stephen Hawking. Muchas gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil, con estudios de programa, geofísica, economía y mecánica de suelos, expresidente de la Red Colombiana de Astronomía, director del Observatorio Astronómico de Manizales, director del Museo Interactivo Samoga. Enlaces como complemento. Fuentes complementarias. Astronomía educativa y historia en la astronomía, astronomía en la Edad Media y el Renacimiento, astronomía, historia e historias de la astronomía, la historia de la cosmología, canal social de humanidades y ciencias, del mundo cerrado al universo infinito, fundamentos de CTS, guía astronómica, Giordano Bruno sobre el infinito universo de los mundos, historia de la ciencia, 1543 a 2001, historia de la astronomía, antropología, portal de ciencia, introducción a la ciencia, del mundo cerrado al universo infinito, la Edad Media, la construcción de los cielos, la estructura de las revoluciones científicas, los albores de la ciencia, los orígenes de la civilización,
Los orígenes del hombre americano, manual de geología para ingenieros, renacimiento, filosofía y modernidad, los orígenes de la modernidad. 7 genios para una época, sobre hombros de gigantes.